Esta vez quien trajo la propuesta fue Esteban Raffaele. Ahora contarle a la audiencia por qué y arrancamos. Estamos hablando de jubilaciones, del proyecto de ley que eleva el bono, que aumenta las jubilaciones y que además extiende la moratoria previsional. Se habla del veto que ya anticipó Javier Milei. Esto disparó una disputa política. Pero me pareció importante o interesante tratar de ir un poquito más allá y tratar de consultar a alguien que investiga estos temas más allá de lo que es la lógica política del Congreso y del Ejecutivo con el Legislativo. Por eso propuse, y aceptaron, y por suerte vino, convocar al investigador principal de CIPEC, que es Rafael Roffman, y es además una persona que hace largo que viene investigando el sistema previsional argentino y por fortuna tiene la deferencia de venir a visitarnos. Bien, gracias. Todos teníamos muchas ganas de charlar con vos, así que gracias por estar en este regreso. Arrancamos al hueso, ¿no? Sí. Creo que desde que uno tiene memoria en la democracia se ha escuchado a todos los gobiernos decir que si van a forzar un poquito más el sistema, explota, revienta, no se aguanta, no puede, no se sostiene. De una u otra manera, yo repasaba los discursos y más o menos todo era así. ¿Sabes cuándo lo recuerdo particularmente? En la época de los grandes litigios, era bueno, si terminamos pagando, quiebra el Estado, ¿no? Y ahora es, bueno, si aumentamos, ahora en los degenerados fiscales claro. En el famoso caso. Y ahora es, no, bueno, otra vez, si tocamos, aunque sea un poco, las jubilaciones y las aumentamos, esto no se sostiene, siempre revienta. Tocás a los jubilados para beneficiarlos, revienta. Le pagás lo que le tenés que pagar, digo, en términos de litigio, revienta. A ver, primero, gracias por la invitación. Me encanta poder charlar de estas cosas y ayudar a ordenar un poquito algunas discusiones. Tenés razón, y es muy previo a Badaro. El gobierno de Alfonsín hacía trampa con los índices de movilidad porque si no reventaba, y los juicios previsionales empezaron ahí masivamente. Mira. Venimos de nuevo décadas de este tipo de cosas, con algunas particularidades que hay que entender, porque si no a veces hay algunas frases que usamos muchos y que me parece que nos llevan por un camino de confusión. A ver. Tendemos a decir, ojo que el sistema quiebra, ojo que el sistema está quebrado. Sí, estalla, revienta, quiebra, no se sostiene. Y eso no, y en realidad, si querés, hasta podríamos decir un problema es que el sistema no quiebra, no puede quebrar. Es una política pública, no hay quiebra. Si Dios no lo quiera, toco madera, esta radio mañana quiebra. Por eso digo. Sí. Perdón, fue malvado lo mío. El supermercado de enfrente. El supermercado de enfrente mañana quiebra. ¿A quién invitaste, Raffaele? Van a echar a toda la gente, le pagarán, espero, la indemnización que corresponda, cerrarán, el local se lo venderán a otro que va para un negocio de ropa y se acabó la discusión. Alguien habrá perdido mucha plata, alguien habrá perdido el empleo, será muy triste, pero después empieza de vuelta otra cosa. La quiebra implica que empieza otra cosa. El sistema previsional es una política pública, no quiebra. Sigue funcionando, se sigue pagando. Lo que pasa cuando es difícil de pagar es que o hago trampa y pago menos de lo que prometí, y entonces me como todos los juicios que me vengo comiendo desde hace décadas, o hago trampa de alguna manera y no dejo entrar a gente que pensé que debería dejar entrar, y lo hago más chiquito y limito el ingreso, o hago algo y trato de recaudar plata de otro lado y entonces empiezo a cobrar impuestos muy caros y entonces rompo algún factor productivo de la economía porque lo estoy poniendo muchos impuestos, pero no quiebra. Y eso, que es bueno que no quiebre, porque entonces es una política pública, es un desafío, porque entonces quiere decir que puede empeorar infinitamente. Y entonces ahí hay un desafío que no es menor. Y el sistema argentino es un sistema raro cuando miras el sistema previsional, porque es un sistema que tiene algunas virtudes para nada despreciables. Es el sistema que tiene más cobertura en América Latina. El 90 y mucho % de la población mayor de 65 años en Argentina tiene una jubilación de pensión. Eso no es pavada, eso es mucho más que otros países. Es mucho más que toda la historia argentina. Muchas veces hablamos del paraíso perdido Argentina en los años 60. En 1960, que es el primer dato bueno que tenemos, el censo de población en 1960, la cobertura del sistema previsional, los adultos mayores de 65 años que tenían una jubilación de pensión, eran un 30%. La época dorada eran un 30%. Ahora somos el 90 y pico, está buenísimo, mucho mejor. Protegemos a casi todo el mundo y está bien porque la política previsional es para proteger a los adultos mayores. Ahora, eso nos sale muy caro. Y nos sale muy caro, en parte porque queremos proteger a todos y cuando queremos más gente hay más plata, pero además nos sale muy caro porque es muy ineficiente, gastamos muy mal. Hemos logrado en Argentina
algo que no es del todo sencillo, que es gastar mucha plata. Gastamos parecido a lo que gasta Bélgica, parecido a lo que gasta Holanda, lo que gasta Alemania, que son el doble de viejos que nosotros, que tienen mucha más población adulta, y pagamos jubilaciones que son malas. O sea, gastamos mucha plata y los jubilados reciben poco. Lo logramos. La manera de lograr eso básicamente consiste en hacer un sistema muy ineficiente. Pagamos mucho donde no deberíamos, gastamos mucha plata que no deberíamos. Un par de datos muy sencillos en esta línea. 2.800.000 personas menores de 60 las mujeres o 65 los varones cobran en Argentina una jubilación o pensión. 2.800.000. Algunos por discapacidad, otros por regímenes especiales, otros por una pensión, otros porque si vos, por ejemplo, estás casado a los 20 años y enviudás, te damos una pensión vitalicia. Y si te casás de vuelta y enviudás a los 25 otra vez, además de que sos una viuda negra y vamos a tener que estar pasando, mientras tanto vas a cobrar 2 pensiones vitalicias y después cuando llegues a los 65 te vas a jubilar y vas a cobrar 3 beneficios. Tenemos un montón de esas cosas que hacen que el sistema sea mucho más caro de lo que lo debería y que al final el jubilado que no tiene ni un régimen especial ni una jubilación de privilegio, de la mínima, tiene lo que tiene, cobra poco. ¿Por qué? Porque hay mucha plata que se va para otro lado. Entonces hay que ordenarlo, hay que limpiarlo, hay que no para adelante porque para atrás estamos jugados y el que tiene el beneficio tiene el beneficio. Pero Rafael, hay que poner reglas claras. Estamos hablando con Rafael Rothman, especialista del CIPEC en temas previsionales. ¿Cuánto podés corregir? Digo, pienso en los regímenes especiales, ¿no? Pienso en la policía, pienso en las Fuerzas Armadas, pienso en los docentes de educación especial. Digo, hay que decirle a esos trabajadores de actividades muy puntuales que les corre las mismas que el resto de la gente y se van a jubilar a los 65 años con suerte. En el caso de un policía, si llega vivo, en caso de un docente de educación especial, si llega a acuerdo. Digo, es difícil avanzar en ese sentido. Hay 200 regímenes. Hay algunos que a lo mejor no podría decir, está bien, hay que protegerlos. En el mundo siempre hay excepciones, no somos todos iguales. En Argentina tenemos 200 excepciones. ¿Cuáles son, por ejemplo, para tener? Las fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, docentes de todo tipo, porque está el docente de educación especial, pero también está el docente universitario, que va a dar clase una vez por semana, estoy llevándolo al extremo, quiero decir. Mineros, colectiveros, camioneros, empleados públicos provinciales. Diplomáticos, jueces, bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón. Hay 200. En esos 200 hay algunos que uno dice, está bien, esto es muy razonable, hay algunos que te quedas diciendo, ¿y esto qué es? En algunos la diferencia es chiquita con el régimen general, hay algunos que, por ejemplo, no tienen edad mínima de jubilación. Si vos tenés 25 años de aportes, con lo cual a los 45 te podés jubilar. Y tenés jubilados en Argentina de 45 o 50 años. Entonces te pasan cosas como que yo voy a un foro a hablar sobre la reforma del sistema previsional y alguien me pregunta, ¿y qué hacemos con la edad de jubilación? ¿Hay que subir la edad de jubilación de las mujeres? Y yo te miro y te digo, y la verdad es que yo creo que habría que subirlas. Sí. Pero no me da la cara para decirle seriamente a una señora que se iba a jubilar a los 60, un señor que se iba a jubilar a los 65 y usted se tiene que jubilar después, mientras al lado hay uno que se está jubilando a los 50. ¿Por qué? Lo estoy cargando. Pero es una discusión incómoda que hay que tener. Ayer estaba Alejandro Finocchiaro, el exministro de Educación, diputado del PRO, y él decía, esto no resiste en este mundo de hoy que a los 60, 65 años una persona termine, digamos, con su etapa activa, ¿no? De trabajo activo, porque eso podía pasar hace 40 años, pero él de 60 años es una persona... no un adulto joven, pero digo, es un adulto que está en la gran mayoría de los casos en sus plenas capacidades. 65 Yo estoy de acuerdo también. con Romina, pero te insisto, hay 2.800.000 personas menores de esa edad que tienen beneficios previsionales en Argentina. Entonces, hay que discutir eso. Pero si no ordenamos lo otro, es ridículo. ¿Pero por qué nadie nunca ordena eso otro? Porque es una batalla difícil, porque son, 200 batallas difíciles, porque te tenés que pelear con los maestros, con las provincias, con las Fuerzas Armadas, con la Fuerza de Seguridad, con los bailarines del Teatro Colón. Te tenés que pelear con todos. Cada uno de ellos te va a venir y te va a explicar por qué ellos son distintos. Yo me resisto a usar la expresión que a veces se usa de jubilaciones de privilegio, porque cuando las digo jubilaciones de privilegio, el otro lado me dicen, no, estoy de acuerdo, las jubilaciones de privilegio son muy malas. Ahora, lo mío no es privilegio, lo mío es un derecho, privilegio es el de los demás. Y entonces todos te explican por qué lo de ellos privilegio es el razonable. otro. Privilegio es el otro. Y entonces así no vamos ni para adelante ni para atrás. Entonces hay que desarmar eso. A lo mejor en un análisis muy cuidadoso terminas diciendo, bueno, hay algún régimen particular que hay que proteger por algún motivo. Pero son poquitos, son un 2% de la población. Hoy un 40% de la gente que tiene un beneficio no es del régimen general, un 40%. Es una grosería. Ahora, Rafael, acabas de dar una definición que no es demagoga, ¿no? Vos decías, y yo creo que debieran jubilarse más tarde, ¿no? Independientemente de los regímenes especiales que hablábamos recién. ¿Qué te pasa con la moratoria?
que permite que alguien que no tuvo los aportes, los 30 años de aporte, pueda jubilarse, digamos. Está la parte humana, ¿no? Que uno dice, y bueno, por ahí estuvo en negro, y después tenés un montón de gente diciendo, así no hay sistema que soporte. A ver, la moratoria es una mala solución a un problema real. Hay un problema real y es que en Argentina el mercado de trabajo es un mercado de trabajo que tiene mucha informalidad, no hace falta que se los explique. Algo que ocurre desde siempre y tenemos que trabajar en mejorarlo, pero sabemos que aunque lo mejoremos mucho, va a ser un proceso lento que puede... Digo, si nos sale bien, es un tema de varias décadas salir de esta situación. Y eso se superpone a un diseño del sistema previsional argentino que está mal, que se hizo, quien lo hizo en su momento y como se fue ajustando después, imaginando un mundo que se dividía en trabajadores formales y trabajadores informales. O somos formales y todos los días de nuestra vida, de entre los 20 años y los 65, vamos al trabajo mismo, tenemos nuestro empleo, nuestro recibo, todo, o no trabajamos nunca, trabajamos siempre informal. Eso es lo que se imaginaban. Eso no es así. Un problema muy serio de la informalidad, además de todos los líos que implica en términos de calidad de vida de la gente, en términos de productividad, es que no es blanco y negro. La gente entra y sale de un sistema a otro. Entonces, cuando vos mirás cómo está la gente que llega a la edad jubilatoria, vos ves que hay un grupo chiquito que cumplió con los 30 años de aporte. Son 15% de las mujeres, 25% de los varones. Nada más. Un 20% total. 15% de las mujeres. Solo un 15% de las mujeres. Digo, la discusión de los 60 años aplica solamente un 15% de las mujeres, por ejemplo. Una cosa que uno no se da cuenta. No. Al resto igual no llega. Pero no importa. Importa mucho, pero corro esa discusión. Después tenés un 15, 20% que no aportó nunca. Gente que o fue informal toda la vida o no trabajó o algo. Todo el resto aportó. Algunos 29 años, otros 25, otros 20, otros 15, otros 5. Cuando vos pones el límite en los 30 y decís abajo de 30 no tenés nada, arriba de 30 tenés todo, te metes en un lío bárbaro, porque entonces lo que estás haciendo es no solo generando mucha injusticia entre el de 29 y 31, porque se parecen mucho y los tratás de manera muy distinta, sino que además generas un montón de incentivos para ver cómo hago para hacer trampa y encontrar el año que me falta. En ese caos, en el año 2005, a alguien se le ocurrió en la Argentina, porque veía que la cobertura del sistema estaba bajando, que cada vez había menos jubilados, no, esto arreglémoslo. Digámosle a la gente, en este lío que tenemos ahora en particular, que bueno, vengan, díganos que trabajaron pero no aportaron, lo vamos a arreglar, yo te jubilo. Era una idea rara, pero era una idea que en la emergencia puede ser que funcione, ¿sí? Hoy estoy catastrófico, perdónenme. Pero si alguno de ustedes ahora se lastima... por eso digo, no, pero está bien mejor, está bien mejor. Del supermercado de enfrente. Es lo mío, me gusta. Si alguien del súper de enfrente se lastima y se corta y está desangrando, un compañero muy rápidamente le va a hacer un torniquete y le va a salvar la vida. Va a estar buenísimo que haga eso, porque está buena. Te va a salvar la vida. Sí. Está bueno. Ahora, después del torniquete, tenés que llevarlo al hospital para que lo curen y el tipo vuelva a ser una persona de vida normal. No puede estar 20 años con torniquetes. La moratoria es un torniquete que lleva 20 años y que ahora le estamos agregando 2 años más. Y quien te la defiende te dice, bueno, pero sin moratoria es peor. Es verdad que sin moratoria es peor. Pero arreglemos el fondo del tema de una vez por todas. Discutamos el fondo y no el parche. Porque Rafael, venimos discutiendo parche tras parche literalmente desde hace 20 años. ¿Y qué hacemos en el mientras tanto? Porque vos decías recién, 15% de las mujeres cumplen con los aportes, 25% de los varones. Si mañana no hay moratoria, 3/4 más o menos de las personas caen a la pensión universal por adulto mayor, que es el 80% de la mínima. Y además cumpliendo otros requisitos, no tener una pensión, tener 65 años obligatoriamente, o sea, las mujeres son 5 años más de paréntesis hasta poder acceder a un beneficio. ¿Cómo solucionamos eso? Además, con 50% de informalidad más o menos. En un mundo ideal... En Argentina. Pero ¿cómo lo solucionamos en un mundo ideal? ¿Cómo yo lo hubiese solucionado? Haciendo una reforma de fondo en el año 2008 que eliminase el requisito de 30 años y ese es un tema previsional en serio. Como no lo hicimos y seguimos sin hacerlo, año a año cada vez tenemos más problemas y año a año seguimos profundizando este juego. ¿Qué hacer la semana que viene? Perdóname, eliminar los 30 años significa que vos cumplís la edad y te jubilás. Eliminar los 30 años significa que vos cumplís la edad y el momento que vos cumplís la edad tenés derecho a recibir un beneficio básico, probablemente parecido a la POAM, algo así, y después tenés derecho a un beneficio proporcional a lo que hayas aportado. Entonces, si aportaste 30 vas a recibir tanto. Si aportaste 29 vas a recibir un poquito menos. Ahora, Rafael, si aportaste un mes vas a recibir 20 centavos más que la POAM, porque es todo lo que aportaste. Lo cual eliminas esta discusión. Haces un ingreso básico a partir del cual cuentan los aportes de cada uno. Ahí cuando decís vos aportaste, yo no aporto. Aporta mi empleador. En todo caso, digamos, yo entiendo lo que vos decís. Digo, espera, aportás vos, tu empleador aporta por vos.
Es plata tuya, no del empleador. Claro, pero no es mi decisión. La ley dice que tenés que hacerlo. Sí, no es tu decisión, es obligatorio. El empleador puede incumplir. Ah, bueno. Es un problema. Bienvenido, pero digo, pasa. Claro, con pasa. 50% de Perfecto. informalidad Ahora, no está en cabeza digo, del trabajador hablamos decidir con el aporte. Con el profe en la previa también hablando de este tema, digo, está bien lo de los aportes, pero ¿qué responsabilidad tengo yo? Es un problema. O el trabajador en general, digo. Eso es un problema y hay algunos mecanismos para defenderte que son muy difíciles de usar porque podés denunciar a tu empleador, pero ¿quién se anima a denunciar a su empleador porque tiene un problema? Entonces obviamente es difícil. En general, la mayor parte del problema de informalidad en Argentina no es un problema de empleador que te descuenta la plata y se la queda y te estafa. Lo que ocurre en general es, en la gran mayoría de los casos, un acuerdo entre el empleado y el empleador en el que trabajan en condiciones muy básicas, muy precarias y dicen no vamos a andar aportando ninguno de los dos porque no funciona. Y es parte fundamental de lo que no anda bien en el sistema de mercado laboral, no es tanto el incumplimiento de la norma, sino la productividad. De vuelta, ya me corro el súper de la esquina, pero miro el kiosquito muy chiquito que está al lado del súper de la esquina. El pibe que trabaja en el kiosquito muy chiquito que está al lado del súper de la esquina produce tan poquito en valor en su trabajo que no hay manera de generar recursos para que además haga los aportes, porque no tiene valor lo que está trabajando. Él trabaja y trabaja mucho, pero trabaja en algo de muy poco valor, que genera muy poca riqueza. Parte del problema muy serio que tenemos en Argentina, y por eso, en parte por eso las jubilaciones no son lo que querríamos, es que la economía argentina es cada vez más pobre. Producimos poco. No somos una sociedad rica, y una sociedad rica no puede tener jubilados ricos. No hay como, no hay cómo. Estamos al minuto de no hay plata. Estamos con Rafael Rossmann, es investigador principal en CIPEC, y está bueno esto, ¿no? Veto sí, veto no, bono sí, bono no, ir un poquito más allá de ver qué es lo que está pasando con este sistema, bueno, que ya entendimos que está mal, ¿no? El tema es, como decía el Facha, y mientras tanto, ¿qué hacemos? Y además estamos hablando del tema, como en algún momento, desafortunadamente, creo que dijo Cristina Fernández de Kirchner sobre uno de los jueces, esto lo arregla la biología, ¿no? Tal vez hay algunos que piensan, bueno, en algún momento se van a morir y van a dejar de reclamar. No, la biología no lo arregla porque estamos envejeciendo, al revés. O sea, la biología puede ser, la demografía juega en contra. Ella decía sobre un juez, bueno, en algún momento se va a morir, ¿no? Claro. Vamos a ser cada vez más adultos mayores. Más adultos Así que el problema es que tengamos... Van a dejar de reclamar uno, van a empezar a reclamar otro. No, van a empezar a reclamar dos. Por eso va a ser siempre peor. 2 por cada uno que eventualmente deje de reclamar. Bien, dale. 89.9 Radio